Buenos días, chicos. Les queremos dar la bienvenida para otro domingo de Encuentro de Niños, acá desde la virtualidad. Bueno, y hoy nos toca el cuarto milagro de Jesús. Un milagro que es un poco parecido a otro, ¿sí? Porque también transcurre en el agua, pero bueno, ya vamos a conocer cuál es y tiene un aprendizaje muy importante para nuestra vida que esperemos poder compartir entre todos. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si le pedimos a Dios que nos acompañe en esta mañana, en esta jornada y en este tiempo de canciones y de estudio bíblico que vamos a compartir juntos? Bueno, oramos. Bueno, chicos, ahora vamos a orar. Para eso nos preparamos. ¿Cómo lo hacemos? Juntamos nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a comenzar a orar. Querido Dios, te damos gracias por este día que nos diste, gracias por otro domingo que podemos compartir juntos en el Encuentro de Niños. Te queremos pedir que nos acompañes en esta lección, que podamos cantar estas canciones con todo nuestro amor para vos, Señor. Te queremos pedir por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, te queremos pedir por el último tiempito que nos está quedando de escuela, que podamos hacer este esfuerzo de terminar el año todos, los grandes, los chicos. Pedirte, Señor, también que perdones nuestros pecados y que continúes acompañando y bendiciéndonos con mucha salud a nosotros y a todas las personas que están enfermas todavía por COVID. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que tenemos. Amén. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande
Bueno chicos, seguimos hoy con la lección, la lectura bíblica que vamos a leer, como siempre, en nuestras Biblias. Hoy nos toca el libro de Mateo, el capítulo 14, de los versículos 22 a 33. Jesús camina sobre el agua. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles, tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, ¡Sálvame, Señor! Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra. Palabra de Dios. Historias de la Biblia. Pedro camina sobre el agua. Este es Pedro. Pedro era un pescador que fue llamado por Jesús. Pedro vio los muchos milagros de Jesús. Y él escuchó todas sus enseñanzas. Grandes multitudes seguían a Jesús a donde él fuera. Un día, después de que Jesús hizo un gran milagro, él envió a sus discípulos al otro lado del agua en un bote, mientras él se quedaba y enviaba a la gente a su casa. Después de enviarlos a casa, Jesús se dirigió solo hacia las colinas para orar. Mientras tanto, los discípulos estaban en problemas muy lejos de tierra firme, porque se había levantado una gran tormenta y estaban luchando contra grandes olas. Cerca de las 3 de la mañana, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, estaban aterrorizados. Y con su miedo, ellos gritaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló a todos y les dijo, no tengan miedo. Él dijo, tomen valor, porque yo estoy aquí. Luego Pedro le habló a él y dijo, Señor, si verdaderamente eres tú, dime que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Así que Jesús dijo, sí, ven. Así que Pedro fue al costado del bote y caminó en el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y se empezó a hundir. ¡Sálvame, Señor!, él gritó. Jesús inmediatamente se acercó y lo agarró. Y Jesús dijo, tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de vuelta al bote, la tormenta había parado. Y entonces los discípulos lo adoraron y dijeron, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bueno chicos, ahora sí, llegamos al momento de escuchamos y pensamos. Y el día de hoy, la lección es caminando sobre el agua, que como muy bien hizo la lectura Damián antes, se encuentra en el libro de Mateos, el capítulo 14 y los versículos del 22 al 34. Vamos a repasar un poco los milagros de Jesús que estuvimos viendo en estos últimos domingos, si les parece, para comenzar. El primer milagro que vimos fue el que Jesús convierte agua en vino, su primer milagro, cuando comenzó su ministerio. Otro de los milagros que estuvimos viendo fue la pesca milagrosa. Y el tercer milagro que vimos fue el domingo pasado, cuando Jesús
calma la tormenta. Qué interesante, ¿no? Cada uno de estos milagros, la enseñanza que nos va a dejar. Y este domingo, entonces, como les decía, se llama Caminando sobre el agua. Y es muy interesante lo que pasa en esta lección. Así que la vamos a ir repasando despacito. Y para comenzar, vamos a imaginar un poco cómo era ese momento. Porque Jesús había mandado a sus discípulos a que fueran a un barco, una barca, y que se fueran en la noche para poder cruzar de un lado al otro. Pero vamos a seguir imaginando. Es de noche, estamos en la barca, Jesús, que es nuestro maestro, nos envía y de repente se desata una tormenta. ¡Wow! ¡Qué momento!, ¿no? Estar atravesando la tormenta. ¿Se imaginan qué cosas habrán sentido los discípulos que estaban en la barca? Les voy a dar unos momentitos para que lo puedan pensar. Bueno, nosotros ya estuvimos pensando algunas cosas de las que los discípulos pueden haber sentido. Primero que todo nos imaginamos frío, porque en la noche, aunque el clima sea caluroso, hay que estar en una barca en el medio de una tormenta, en el medio del mar. También un poco de enojo. ¿Por qué tenían que subirse a la barca? ¿Por qué había dado esta orden Jesús? ¿Qué quería hacer con esta? ¿No pueden esperar al otro día? También, por otro lado, un poco de desánimo, ¿no? Porque diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero de repente sienten sorpresa. Sienten sorpresa, repasemos lo que también algo que pasa en esta historia que contó Damián, que dice la Biblia, que es que Jesús de repente viene caminando, se acerca caminando sobre el agua. Entonces una mezcla de sentimientos, sorpresa, desconfianza, temor, miedo. ¿Quién es ese que viene sobre el agua? Los discípulos primero que todo piensan que es un fantasma, pero luego se dan cuenta que es Jesús. Y ¿saben qué? Esto de estar arriba de la barca y que esta situación que les pasa a los discípulos, que Jesús hace que les pase a los discípulos, creo que es muy parecida a otras situaciones que a nosotros también nos pasan, ¿no? Nosotros también en el día a día vivimos situaciones en donde también tenemos estos sentimientos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que a veces frente a una experiencia nueva, por ejemplo el primer día en que voy a hacer algo, en el que voy a conocer a alguien, yo puedo sentir un poco de temor, o sentir, qué sé yo, como desconfianza, ay, ¿cómo será esa persona? O ¿cómo será esa actividad? ¿Con quién me encontraré? Después también, por ejemplo, al estar enfermos podemos tener miedo, si un ser querido está enfermo, uy, se recuperará, no se recuperará, ¿qué le pasará? Sentir un poco de desánimo cuando uno está enfermo también, uy, esto que me está pasando no está nada bueno. O por ejemplo, al recibir una noticia triste, ¿no? También sentir miedo, uy, esto se resolverá, tendrá solución, o cómo vamos a hacer a partir de ahora con esta nueva situación que se presenta. Así que fíjense que Pedro y los discípulos, gracias a esto, a esta situación que se generó, pudieron aprender algunas cosas. Vamos a ir repasándolas despacito. Miren, primero que todo Jesús los estaba mirando y cuidando, porque sí, Él los mandó a la barca, pero ¿dónde se había quedado Jesús? Mirando desde el monte toda la situación. Así que estaba muy atento a qué es lo que les estaba pasando a ellos, aunque estaba orando. Por otro lado, Jesús camina hacia la barca. Él se acercó, él los vio que estaban muy, muy preocupados, muy asustados, con miedo, y decidió ir a estar con ellos. Y otras cosas más aprendieron. Miren, Jesús le pide a Pedro que tenga fe. ¿Vieron que le dice Pedro? Pedro le dice, quiero ir, si sos vos Jesús, quiero ir con vos. Y entonces Jesús le dice, bueno, Pedro, vení, camina hacia mí. Y Pedro da unos pasos, pero de repente deja de mirar a Jesús, pierde ahí un poco el foco en Jesús, en mirarlo a Jesús, y se empieza a sentir que se ahoga. Maestro, me voy a ahogar, le grita. Y entonces ahí Jesús le extiende la mano a Pedro, lo agarra en su mano Jesús y no se ahoga. Y le dice, Pedro, ¿qué pasó, Pedro? ¿Dejaste de confiar en mí?
yo te dije que camines, que estás seguro conmigo. Tenés que caminar conmigo. Así que, miren, esta historia nos parece que es súper importante y es muy interesante y nos deja algunos recordatorios de oro re importantes para que tengamos en cuenta todos los días cuando nos van pasando diferentes cosas, como decíamos al principio, lindas y feas, de cómo tenemos que actuar y cómo nos tenemos que apoyar en Jesús. Miren, acá les vamos a compartir estos 5 recordatorios de oro. 1. Jesús va a estar con vos cuando estés en una situación de peligro o temor. A veces cuando el temor llega o tenemos miedo, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo re sencillo, cuando hay que apagar la luz a la noche o cuando me tengo que quedar solo por primera vez en mi casa, mis papás tienen que salir a hacer cosas y yo me tengo que quedar solo. Y por ahí al principio me parece que está buenísimo quedarme solo, pero después puede empezar a venir el temor. Bueno, saber eso, que no estamos solos. Jesús siempre está con nosotros. La número 2 es que Él te va a ayudar a no tener miedo. La tercera es que tengo que orar y pedirle ayuda a Él. La única forma de que Jesús puede saber que lo estamos necesitando, o sea, Él sabe, ¿no? Como decíamos al principio, Él nos está mirando, pero Él también, a Él y a Dios, les gusta que le pidamos, ¿sí? Así que Él te va a ayudar y vos le tenés que orar a Él para pedirles ayuda. La cuarta es enfocarme en Jesús y no en el temor, como le pasó a Pedro. Pedro, en el momento que dejó de mirar a Jesús o que se dejó de preocupar por la presencia de Jesús y se empezó a preocupar por el miedo que sentía, se empezó a ahogar. Pero eso no debe pasar. Tenemos que estar concentrados en Jesús y cambiar ese temor que sentimos depositando nuestra confianza en que Jesús es nuestro Salvador y está para nosotros. Así que bueno, chicos, esta lección es hermosa. Yo le voy a pedir ahora muy cortito, voy a orar una oración muy chiquitita a Jesús, a Dios, y le voy a pedir hoy, Señor Jesús, te pido que siempre que estemos pasando una situación difícil, ayúdanos para poder cambiar nuestro temor en confianza en vos, porque vos sos nuestro Salvador y siempre vas a estar con nosotros en todo momento. Nos estás mirando y nos estás cuidando. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, los despido y los animo a que hayan disfrutado de esta lección y que la puedan tratar de poner en práctica. Un cariño. Nos vemos la próxima. Y antes de irnos, les compartimos el manos a la obra del día de hoy. Para hoy van a necesitar los siguientes materiales. Un pedazo de goma eva, no tiene que ser muy grande. Una fibra indeleble o virome, porque vamos a escribir arriba de esta goma eva. Una tijera para poder cortar. Hilos, lanas, cuentitas, tijecitos, alguna cosita que por ahí se haya roto en casa, algún collarcito, algún arito, que tenga alguna cosita que nos guste para poder decorar. Una argolla de llavero optativo si tienen ganas de hacer el llavero. Si no, también tenemos otra idea. Bueno, y ahora vamos a comenzar con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es elegir una forma geométrica y la vamos a cortar. Un círculo, un corazón, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Y lo van a recortar. Tengan en cuenta que tiene que ser más o menos de entre 6 por 6 centímetros, como para que puedan tener lugar de escribir adentro. Si no, un poquito más grande también, no pasa nada. Después lo que van a escribir en él va a ser el versículo bíblico que les queremos dejar hoy, que les queremos compartir, que nos parece hermoso, que está en el libro de Hebreos 13, 6b, que dice: el Señor es mi ayudador, porque el Señor está con nosotros todo el tiempo, y si confiamos en Él y buscamos su ayuda, Él va a estar para estar con nosotros. El paso número 3, después de que escribo, es poder decorarlo con los detalles que más les gusten y tratar de pensar un lugar útil para ponerlo. Yo les voy a mostrar algunas ideas que a mí se me ocurrieron. El primero, corté la forma del escudo de Batman o el símbolo de Batman en color naranja y escribí ahí el versículo bíblico y después lo uní con un hilito, le hice un agujerito en la goma eva, le pasé un hilo color naranja y además le agregué una trencita. Y ese llavero me sirve para colgar en la mochila o para el que ya usa llaves, puede colgarlo de llavero
Y si no, la otra opción que les dejo es, por ejemplo, yo lo usé para poner en una cartuchera. Así que corté un corazón, les puse unas cuentitas y lo até al agujerito que tiene el cierre. Entonces, cuando yo abro la cartuchera o cuando yo agarre las llaves, voy a tener este versículo bíblico que es tan importante y útil y que nos puede ayudar y que es importante recordarlo justamente en esos momentos, cuando tengamos temor, cuando tengamos que estemos pasando una situación que nos ponga tristes o que estemos preocupados y necesitamos enfocarnos en Jesús y confiar en Él, que Él va a estar ahí para ayudarnos y sacarnos ese miedo. Así que bueno, y por supuesto que si tienen ganas de preparar varios, los pueden regalar a amigos y de paso les cuentan de Jesús, algún familiar, alguien que sepan que esté pasando un momento difícil y que sea importante que tenga este versículo bíblico presente. Los queremos mucho, chicos, y esperamos verlos pronto presencialmente en la iglesia o en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es